Bueno, pues buenas tardes. Te tenemos de nuevo entre nosotros. Recordábamos antes de esta entrevista que ya en el año 21, ¿no?, tuvimos una participación en una jornada que hicimos sobre alquiler. Han pasado algunos años ya. 5 años, después de la pandemia, ha habido crisis y la verdad es que bueno, la vivienda sigue siendo un tema de rabiosa actualidad, como se suele decir, y además que provoca bastante preocupación en la sociedad. Ha venido también, pues me parece que fue la semana pasada, la memoria del Consejo Económico y Social, que me parece que los titulares principales decían: hay que decirle al sector de la construcción que ponga velocidad de crucero, o sea, más o menos incidiendo en que hay un problema de oferta para la demanda en las distintas tipologías que se necesitan. En este caso, coincidiendo con este 23 foro del Colegio de Economistas en Guipúzcoa, vamos a tratar el tema de la vivienda y teníamos algunas preguntas que están quizá relacionadas también con el ámbito vasco, por el hecho de que coincidimos aquí, que ayer se presentó en el Parlamento la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que la presentan el Partido Socialista y el PNV, que son los que tienen mayoría en el parlamentario y que es previsible que salgan. Entonces, la primera pregunta estaría relacionada con las zonas tensionadas y el control de precios de los alquileres de acuerdo a la normativa de Euskadi, a la aplicación también de la Ley de Vivienda del Estado del 2023, que ha introducido pues ese mecanismo como intento de controlar los precios de alquiler. Sería ver qué balance nos puede hacer o qué estimaciones de efectos pueden tener, teniendo en cuenta las peculiaridades que tiene ese planteamiento de zonas tensionadas, que yo creo que han sido pues varios las capitales y varios municipios menores los que han solicitado, pero que yo creo que también el número de municipios ya declarados como zonas tensionadas es mínimo o está ahí, en la fase de tramitación de los programas. Vamos a ver, este es un tema que vamos a hacerlo breve, pero podríamos estar sabiendo que 3 tenemos horas, el tiempo limitado. Exacto, 3 horas hablando de este tema. Yo creo que la primera cosa que hemos de decir sobre este tema, y que es general a mucha temática que tiene que ver con el sector inmobiliario, es la dificultad para poder hacer una evaluación de este tipo de políticas o de cualquier política en el sector inmobiliario por la falta de datos adecuados para hacerlo. Entonces, normalmente, lo lógico sería que cuando tú haces una política, junto con esa política, venga una forma de evaluar esa política para ver si está teniendo efectos o no está teniendo efectos. Este es un primer problema. Segundo problema es que, por ejemplo, el caso catalán, que es el que más directamente conozco yo, y es uno cercano, anterior, que se puso en funcionamiento en septiembre de 2020, nosotros hicimos un estudio y tenemos unos resultados, pero digamos, además del problema, la dificultad de los datos, porque claro, los únicos datos que existen o que se pueden utilizar a nivel individual son datos de fianzas, y todos sabemos pues, que las fianzas en Cataluña, por ejemplo, se depositan muchas fianzas, pero desde luego no se depositan todas las fianzas, ni mucho menos, y por lo tanto ahí pueden haber dificultades a la hora de hacer una evaluación precisa y rigurosa, pero es que además, digamos, teníamos una situación que confluyó con la situación de la COVID, y por lo tanto desde una perspectiva de evaluación científica, desde una perspectiva científica es muy complejo separar los impactos, ¿no? ¿Qué podemos decir en términos generales? Y luego hablamos, si quieres, de este tema. Bueno, en términos generales lo que podemos decir es que los metaestudios que existen varios y el último publicado este año, lo que te dicen es que en el 99,9% de los casos se encuentra que tiene un efecto colateral negativo sobre la oferta de vivienda en alquiler. Que en muchos estudios se encuentra que tiene un impacto de reducción del precio de alquiler, en otros esa reducción es solamente temporal, bueno, etcétera, pero sí que en la gran mayoría de los estudios se encuentra que tiene un efecto de reducción de la oferta del alquiler. Nosotros encontramos exactamente ese mismo efecto también en el caso catalán, una reducción del 5% de los precios, pero una reducción significativa de la oferta. Con lo que estoy diciendo, utilizando la mejor metodología disponible y sabiendo las dificultades que el hecho de que confluyera la puesta en funcionamiento de estos mecanismos con la COVID tiene sobre el análisis.
El segundo punto que es, yo creo, relevante es pensar que esta medida no puede ser una medida, o sea, es una medida de muy corto plazo, muy coyuntural, y que no puede ser una medida a largo plazo. Los estudios, por ejemplo, en términos de lo que sería la calidad del estudio, existe un estudio, el mejor estudio que se ha hecho hasta el momento, que es un estudio de hace 6 años, relativo a la ciudad de San Francisco. Es un estudio experimental, por lo tanto, ahí sí que la metodología es la mejor metodología que se puede emplear. La conclusión es que en medio a largo plazo hay una reducción de la oferta del 15%. Por lo tanto, yo creo que el efecto sobre la reducción de la oferta es bastante claro. Tendríamos que tener muchísima evidencia nueva de que ese efecto no existe, porque realmente en estos momentos la evidencia es apabullante de que ese efecto existe. ¿Cuál es el problema que genera el que exista este impacto? Genera un problema de colas. En estos momentos ya existen enormes colas en las grandes ciudades y las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, tanto españolas como de otros sitios, porque este es un problema generalizado. Aquí pensamos, no es un problema idiosincrático de San Sebastián o de Madrid o de Barcelona, es un problema de Berlín, de París, de San Francisco, de todas las grandes ciudades y áreas metropolitanas. ¿Cuál es el problema? Tenemos unas colas, aquí se generan unas colas, y el problema es que si la oferta no crece, que es lo que tenemos que buscar, cualquier medida que no tenga como objetivo que la oferta de vivienda en alquiler crezca, por muy pequeño efecto colateral de decrecimiento que tenga, no es aceptable en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos unas colas que cada vez se hacen más largas. ¿Y cuál es el problema? Que la distribución en esa cola no es homogénea, que en la cola de todas las colas hay siempre los mismos, que son familias monoparentales, inmigrantes, jóvenes. ¿Y qué tenemos delante de esa cola? Pues el nómada digital, la persona que ha venido, el turista extranjero que ha venido y quiere comprarse una vivienda y tal. Y esa es la distribución. Por lo tanto, ahora de repente decimos al nómada digital, que le pagan 5.000 euros de Holanda, pero que está trabajando aquí, le decimos, te vamos a bajar el precio del alquiler. Y él dice, pues fantástico. Pero los que están en la cola siguen en la cola. Y seguirán en esa cola y en la cola de todas las viviendas que salgan. Nunca serán los primeros de la cola. La única forma de que sean los primeros de la cola es que esa vivienda sea de alquiler social. Porque en ese caso el nómada digital no puede presentarse, es un tema de renta, ellos serán los primeros. Por lo tanto, cualquier medida que suponga una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, lo que implica es que los que están en la cola seguirán en la cola por mucho tiempo, a no ser que haya una solución desde el sector público en términos de alquiler social. En ese sentido, y como bien apuntabas, lo que es una política coyuntural, es una herramienta, pero no es la herramienta, sino que es necesario ir a generar esa oferta necesaria en la cuantía suficiente. Y yo recuerdo que en aquella jornada, repasando las notas del 21, que también era el tema de alquiler, pero que en las conclusiones y como soluciones también poníamos efectivamente la producción de ese parque de oferta necesaria, también atendiendo al tema social para atender a esa gente de esa parte de la cola, pero también estaba la colaboración público-privada. Sí. La colaboración público-privada en el arrendamiento asequible, ¿no? Que es una figura que el gobierno vasco ha implantado hace 2 años a través de una orden que trata de convenios, como conoces, con promotores privados en suelos privados, y ha tenido alguna respuesta, porque hay pues, del orden de 3 o 4 convenios ya formalizados en resoluciones del año 24, creo que es. ¿Cómo ves ese producto o en qué medida crees que las características que tendría que tener, o también en comparación con los modelos que se están desarrollando en Barcelona, en Madrid, en Navarra, puede aportar parte de la solución a un segmento determinado? Es muy importante para la solución, porque efectivamente la parte más importante del segmento, aquí es muy importante darse cuenta de que la vivienda en alquiler debe segmentarse, es una problemática diferente, aquí hay distintos segmentos que tienen problemáticas diferentes. Por lo tanto, hay una parte que, digamos, es el alquiler que llamaríamos social. Alquiler social, estamos pensando en viviendas
que tiene un precio máximo de alquiler de 300 euros, 250, y que además, donde el alquiler además se ajusta a la renta de la persona que está allí, sea un 30% y tal. Es muy difícil que la actividad privada pueda entrar en este sector. Este es un sector ahí ya está en el gobierno vasco, exactamente, está Alokabide. O sea, exactamente. Este es un sector donde prácticamente el sector público tiene que encargarse de él, porque no hay forma de rentabilizar este tipo de aparte que tiene unos condicionamientos sociales muy efectivamente. importantes. O sea, luego está el segmento de vivienda en alquiler asequible. Aquí sí que, por varios motivos, primero porque la capacidad financiera de los gobiernos tiene un límite y necesitamos muchísimo alquiler asequible, muchísimo. Aquí la colaboración público-privada es esencial, es fundamental. Y aquí ya no estamos hablando de esas viviendas de 250, 300 euros, hablamos de poder llegar pues, hasta 600, 700 euros. Y en estos rangos de precios sí que es posible, potencialmente, que la actividad privada pueda, seguramente con algo de colaboración o alguna aportación del sector público, como pueda ser pues, derechos de superficie... En el caso del Gobierno vasco está planteando subvenciones... O subvenciones... De 25.000, 45.000 en función del plazo que asuman como compromiso los promotores. Pero al final es una aportación que puede ser en especie o puede ser de otras formas. Que es como... En el caso de Madrid, por ejemplo, que se están haciendo concesiones de maniales, el suelo no se cobra, pero por contra, al final del periodo revierte otra todo vez. Exactamente. ¿Cuál de los dos sistemas tú crees que económicamente puede generar más interés de la promoción privada, del sector privado? Es que yo creo que los dos sistemas son análogos. O sea, al final el sector público lo que tiene que decir es, mire, yo estoy aquí para asegurarme que hay una producción suficiente de vivienda asequible en alquiler. Y usted, si quiere participar, yo le voy a dar una tasa de rentabilidad que creo que es la razonable, un 5, un 6, lo que piense que es razonable. Más que dársela, le voy a dejar que la obtenga. Bueno, le voy a dejar que la obtenga, si quieres decirlo así. Y entonces, para llegar a esa tasa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué prefiere? ¿El suelo de menial, que le doy un derecho de superficie y tal? Pero al final, la aportación, sea de una manera o de otra, al final es llegar a esa rentabilidad mínima para que el sector privado participe aportando esta solución público-privada que es fundamental en ese segmento. Aparte que yo entiendo, y estarás conmigo, que es algo necesario porque normalmente es necesaria una financiación ajena. El sector privado no lo puede hacer solo con recursos propios, ¿no? Evidentemente. Entonces, se llame fondos, OCIMIS, bancos, líneas oficiales como la que están habiendo ahora con el Instituto de Crédito Oficial. Y va a exigir que exista ese retorno porque hay que devolver la deuda, lógicamente, con la que se financian esas viviendas. Exactamente. Aquí el problema, normalmente el problema del privado cuando entra en este tipo de acuerdos es, claro, tú cuando vendes es mucho más sencillo porque luego tú te vas a subrogar y entonces el crédito es mucho más fácil. Aquí no va a haber una subrogación, por lo tanto el tema del crédito es bastante más complicado. Y aquí pues hay que buscar otros procedimientos que tienen que, la colaboración público-privada tiene que ayudar a que estos procedimientos puedan funcionar. De hecho, la comunidad, que ya sabes que viene encargando estudios relacionados con alquiler, con la colaboración público-privada, también ha analizado ese modelo y uno de los puntos de dificultad o de dolor que tiene el modelo de negocio es la seguridad de la demanda, ¿no? La morosidad, por ejemplo, ¿no? Que es donde los bancos pues intentan que haya una seguridad total y eso es imposible. Exactamente. ¿Y cómo verías? Claro, eso está en el tema del alquiler, que parece que el gobierno, y este gobierno lo tiene asumido, el gobierno de Madrid, bajo otra forma, permuta, concesión, cesión de suelo, derecho a superficie, dependiendo de los suelos, ¿no? Pero si llegase el caso que eso se produjera también en la promoción de viviendas de protección oficial de compraventa, ¿cómo verías que también hubiera ese tipo de aporte por parte de las administraciones para complementar? Porque es que si no, va a llegar un momento en que va a ser inviable económicamente producir con los precios máximos del suelo y no se va a producir vivienda de protección oficial en compraventa, que también es demandada por la sociedad. Sí, lo que pasa es que yo creo que, y en los comentarios que luego haré en la presentación, creo que quedará muy claro. No es spoiler. Voy a hacer un pequeño spoiler. El problema está fundamentalmente localizado en el alquiler a precio de mercado. Por lo tanto, hemos de priorizar. Aquí los recursos públicos son escasos y limitados y tiene que ir en una priorización estricta. Y aquí la priorización tiene un nombre, que es alquiler de mercado. Luego lo otro, pues sí, también, si hay recursos, pues también lo haremos. Pero aquí... Está claro.
Después la tercera pregunta, que yo creo que también está muy relacionada, porque está en lo que comentaba antes, en pleno momento de gestación, la propuesta de proposición de ley. Ya sabes que hay un pacto social de la vivienda que ha promovido el departamento, ha habido un foro de vivienda que se ha creado con un decreto y se han generado unas mesas de trabajo donde del orden de 60 hasta 100 agentes sociales, incluido el Colegio de Economistas, colaborando en la reflexión. Una es sobre ley de suelo y simplificación administrativa, flexibilización. Otra es colaboración público-privada, precisamente, que se ha tratado modelos de financiación de vivienda de arrendamiento asequible, y otra de industrialización. ¿Qué opinas de qué línea, o dónde tendría que poner el inciso el departamento en esa política, sobre todo en la parte de la gestación de la obtención de suelo para que se pueda generar esa oferta que ahora mismo parece que no existe en las ciudades, ¿no? Y esa simplificación administrativa? ¿Cuáles son los puntos que tú crees que generan más problemas? En el tema de la simplificación administrativa, yo creo que no es... O sea, hay un problema de exceso de burocracia y, por lo tanto, de necesidad de simplificación, pero hay también un problema de incertidumbre sobre los plazos. Por lo tanto, que es... o sea, no estoy hablando de longitud de los plazos. A mí, que un plazo sea largo, pues me parece ineficiente, pero bueno, pero si por lo menos sé que acabará, exacto, tú ya lo descuentas, ¿no? Y voy comprando, pues si me cuesta 5 años, pues voy comprando suelo y esa reserva de suelo la voy movilizando, porque sé que cada 5 años voy a tener... Claro, el problema es cuando existe una incertidumbre total sobre si va a ser 5 años, 7, 12 o 4. Entonces, este es un primer problema. Hay un segundo problema de simplificación también, o sea, hay demasiada maraña administrativa e institucional. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, compleja políticamente, simplificar, es decir, empezar a borrar líneas de estos códigos que hemos escrito administrativos tan complejos. La otra es decir, bueno, ¿no queréis borrar? Vamos a meter la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial haga todo el trabajo lo vamos a tener igual de embarullado, pero ya no vamos a perder el tiempo los humanos en esto. Dejemos que la inteligencia artificial compruebe que efectivamente todas las normativas y todas complejísimas que existen se están cumpliendo y que el proyecto, digamos, cumple todos los ítems, marca todos los ítems, esto es ok, y para adelante. Y hay dos preguntas. ¿Y tú crees que eso afectaría también al sistema del urbanismo que tenemos muy centrado en la planificación, en la gestión urbanística, en los planes generales, que después nunca se cumplen los plazos? Ahí yo podría creo llegar que también. Ahí también, y ahí sobre todo. ¿Y hay experiencias punteras en otros países? Hay experiencias en otras ciudades, esto es una cosa más local, hay experiencias en otras ciudades, donde ha funcionado muy bien. Hay experiencias de algunas ciudades de Noruega, hay experiencias, y hay programas ya bastante estandarizados, en el sentido, estas son inteligencias artificiales que no son generales, sino que aprenden en particular de la complejidad administrativa de cada una de las zonas. Pero no tendría mucho sentido si yo le meto la normativa alemana, pues aquí no va a tener ninguna utilidad. Tiene que haber una vinculación. Exactamente, tiene que ser, esas inteligencias aprenden local, a partir de la normativa local. Y por lo tanto son muy útiles porque de esta manera evitas los problemas del secretario que dice, no, a ver si esto es ilegal en algún punto. Bueno, pues es ilegal, es que esta inteligencia artificial que tenemos, este LLM, no ha sido capaz de verlo y es difícil que no lo haya visto. Incluso yo creo que a todo lo que es aplicación de licencias de obra, calificaciones, licencias de primera ocupación. Eso sería automático. O sea, esto un sistema de LLM lo haría automáticamente. Aquí no habría ningún problema. Interesante. Oye, pues ya nos estamos acercando al final porque tienes después la presentación de la ponencia, tampoco queremos desvelar y además tienes otras entrevistas, pero bueno, la última voy a abusar un poco de tu amabilidad y para cerrar esta entrevista, ¿no? ¿Qué mejoras o estrategias desde esta experiencia que tienes pues serían las que tú priorizarías para generar esa oferta en el País Vasco, conociendo la idiosincrasia que tenemos aquí, que ya tenemos un camino recorrido, que tenemos unos criterios implantados, asumidos por los agentes y tal, ¿no? No sé si son combinaciones de política fiscal, subvenciones, otro tipo de estructuras financieras, no sé. A ver, esa es una pregunta abierta. Esa es una pregunta abierta, ¿no? La típica pregunta de la PAO de competencias. Sí. A ver, yo creo que, en primer lugar, el País Vasco
Euskadi tiene mucho avanzado, porque ha hecho muy bien las cosas en materia inmobiliaria, realmente bien. Ahora, otras comunidades autónomas en España, incluso el Estado central, está copiando, que quiere parecerse a Euskadi en muchas de las cosas que ha hecho, ¿no? Por lo tanto, ya tiene mucho tramo hecho. Tiene estadísticas mejores que en otros sitios, ¿no? Cuando nos preguntamos ¿cuántas viviendas vacías hay en Barcelona? Pues no sabe lo que dice el censo, pero es que el censo no mide viviendas vacías, un señor que toca y si hay 3 veces dice ya que es vacía. En Euskadi, desde el año 1999, hay un censo de viviendas vacías. O sea, hay una capacidad estadística muy superior, hay una capacidad de mantenimiento de políticas consistentes en el tiempo muy superior. Por lo tanto, hay mucho avanzado. ¿Se podría avanzar más? Sí, sin duda. Yo creo que en estos momentos el nuevo proyecto de ley sobre medidas urgentes va en esta dirección de decir, bueno, vamos a ver si podemos hacer que la parte de poner nueva oferta, de construir, esta se mueve un poco, porque quizás esta es la parte que no solamente en Euskadi, en el resto de España, es la más retrasada. No sabemos qué pasa, por qué es tan inflexible, por qué no encontramos los mecanismos, las teclas, para que el sistema vuelva a funcionar. Hay gente que dice, por ejemplo, si tú oyes a Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona, hablar, lo primero que te dice es, ¿qué pasa? Que en España sabíamos construir 600.000 viviendas en el año 2006 y ahora hemos desaprendido, ya no sabemos construir, llegamos a 95.000, a 100.000 y esto es lo más que llegamos, ¿no? Claro, no es que hayamos desaprendido, es que han pasado muchas cosas desde entonces. O sea, desde entonces el secretario judicial pues tiene miedo porque si aprueba una cosa le puede caer la del tato y puede acabar en la cárcel. Muchas de aquellas empresas que construían en aquellos tiempos no existen, desaparecieron con la crisis y por lo tanto esa experiencia se ha perdido. Algunas de ellas está muy bien que se haya perdido porque eran meros agentes de especulación, pero en otros casos pues habían empresas familiares pues que desaparecieron porque entraron en esta marabunta y al final pues afectó a todos, ¿no? Entonces se han dado unas circunstancias que hace muy difícil volver para atrás. Pero también, de nuevo, no miremos solamente hacia adentro, no pensemos que este es un problema de Euskadi, es un problema de España. No, es un problema en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades del mundo. Hay un problema de encontrar la fórmula para poder construir más o tener más viviendas. ¿Por qué? Es un problema de economía política bien estudiado. El alcalde quiere que los ciudadanos estén satisfechos y los ciudadanos están satisfechos cuando el precio de su vivienda sube, no cuando baja. Si el precio sube, el ciudadano dice, ¡uy, qué mal que está subiendo el precio! Y luego a la hora de cenar con sus amigos y tal le dice, ¡oh, mi vivienda ya vale un 20% más de lo que lo compré!, ¿no? Esa es la satisfacción del ciudadano normal, y el alcalde esto lo sabe. Por lo tanto, el Not in my backyard funciona perfectamente. No solamente funciona para vivienda, sobre todo funciona para vivienda social. Tú dile a cualquier promotor que conozca y tal, que va a hacer tal, y vamos a hacer una parte de vivienda social. Y los del barrio, no. La parte de vivienda social, el concejal de barrio dirá, la parte de vivienda social ya me la pones en otro lado. Aquí cerca de lo mío, no, en otro lado, ¿no? Claro, vencer esta resistencia es muy complejo y hay fórmulas, sí, pero uno de los elementos más importantes es la coordinación entre las estructuras, los niveles de gobierno, de la administración. Si no hay esa coordinación, es imposible. Reino Unido. En Reino Unido, a mitad de los 2000, dijeron, tienen un déficit de 4 millones de viviendas, nosotros tenemos un déficit de 500.000 viviendas, ellos tienen de 4 millones ya de manera sistemática, y dijeron, vamos a obligar a los municipios a unos objetivos de producción de vivienda. Los municipios no cumplieron ni uno, hasta el punto que en lugar de obligarles, lo que hicieron es eliminar la norma porque nadie la cumplía. Los municipios, por lo general, se van a negar a construir más, porque eso puede afectar al precio de la vivienda, hacerlo bajar porque hay más oferta y esto no satisface a los ciudadanos de ese municipio. Por lo tanto, hay que conseguir que los incentivos se acoplen. ¿De qué manera se pueden esos incentivos acoplarse? Este es el típico problema que en economía llamamos del insider-outsider, ¿no? El sindicato protege a los insiders, los outsiders, bueno, ya se apañarán, ¿no? Pues aquí el que no vive en la ciudad, pues es su problema, ya si no puede entrar, pues mira, mala suerte. Nosotros protegemos a los que viven aquí. Hay que conseguir ayudar a esos que viven fuera, y eso solamente puede hacer los niveles superiores, porque el nivel regional o el nivel estatal tiene interés en que toda la gente, digamos, de la región, no solo los que viven en la ciudad, toda la gente de la región tenga un sitio donde vivir y sea un sitio digno. Y por lo tanto,
hay propuestas en algunos países de decir, hay que quitarle a los municipios competencias urbanísticas para que las desarrollen niveles superiores de la administración, ¿vale? Esa es una opción, tan válida como otra cualquiera. En otros sitios dicen, no, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a intentar generar los incentivos para que se produzca de una manera coordinada esta situación. Por ejemplo, aquí en el País Vasco, cuando se negocia con un alcalde y no, es que yo quiero poner controles de alquileres y no sé qué, no sé cuándo, y vale, pero ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Qué me vas a dar a cambio? Porque los controles de alquileres seguramente van a tener un efecto negativo sobre la oferta. ¿Cuánto suelo público me vas a dar para que yo...? ¿Qué vas a traer a Alokabide? ¿Cuántos impuestos me vas a quitar a esas viviendas que yo voy a construir? Que son viviendas sociales, ojo, que no voy a construir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es una fórmula de coordinación. Un poco bajo presión, sí, pero es una fórmula de coordinación. Hay que encontrar fórmulas de coordinación, porque esa es la base de todo. Una de las medidas, yo creo que las líneas de la ley de medidas urgentes va por eso, porque se automatice de alguna forma parte del suelo que iría de la reserva para disposición del gobierno para hacer las viviendas sociales sin pactar los convenios con los ayuntamientos. Efectivamente, o sea, pero quiero insistir mucho en este tema porque es muy importante. Esto es un problema general. Por lo tanto, al ser un problema general, las causas no pueden ser locales. No puede ser algo que pasa en Euskadi lo que está generando este problema, no. Porque es que en Houston está pasando lo mismo, y en Nueva York, y en Berlín. Tiene que ser algo común al sistema de selección de los alcaldes. Pues muy bien, yo creo que hemos usado un poco de tu tiempo. Nada, pues te deseamos que la ponencia sea del agrado, que seguro que va a ser del agrado de los participantes, de los invitados por el Colegio de Economistas. Como siempre, pues encantado de tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Conocer tus conocimientos. Y seguro que dentro de 5 años habrá oportunidad de tener otra reunión para ver qué hacemos con la vivienda. Esperemos que con este problema resuelto y solo para... Que no sean los mismos problemas, Exactamente. Que hayamos cambiado algo para que tratemos otro tema. Pues nada, muchas gracias al profesor José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, investigador en instituciones, como viene en su currículum, de Barcelona, Olivier y asesor de organismos internacionales. Venga, pues nada, hasta la próxima, José. Hasta la próxima.